Ya les hemos adelantado algo de esa caída en la venta de vehículos y ahora vamos a hablar con Rafael Pombriego, que es presidente de Fredica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me escucha con claridad, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, la caída en esas ventas ha sido muy importante. ¿Cómo se está comportando el mercado? Porque el año no ha empezado bien tampoco, ¿no? Desde luego, el año no ha empezado nada bien. El año pasado cerramos con una caída de prácticamente el 45% y este año la caída es del 60% en el mes de enero. Con lo cual, bueno, con cierta preocupación en el sector, porque desde luego pasamos una crisis muy dura tras la crisis financiera de 2008, recuperamos, hemos llegado pensando que, bueno, que el 2019... era un año en el que se iba a consolidar esa recuperación y luego nos encontramos con el nefasto 2020, que bueno, la pandemia nos ha generado desde luego un problema muy importante, no solo al sector del automóvil, yo creo que a toda la economía en general. Y bueno, el año 2021 teníamos la esperanza de que con el tema de la vacunación pues iba a significar un revulsivo, pero hemos visto que no, que aparte de Filomena en Madrid y en la península, pues también ha venido revuelto en lo que se requiere a la actividad económica y que afecta pues muy directamente al sector del automóvil, que es uno de los sectores que bueno, que yo creo que junto con el sector turístico pues estamos siendo uno de los sectores tristemente más afectados por la crisis del COVID y las consecuencias económicas que esto conlleva. Estamos hablando de que ya incluso antes de que empezara el estado de alarma y se conociera como tal la pandemia, ya el sector estaba viviendo un momento complicado desde principios del año 2020, ¿no? La situación es compleja porque además se alarga en el tiempo y no ven visos de solución. Es verdad que el año 2020 empezó siendo un año algo negativo, pero claro, hablar de complicación comparado con lo que ha venido ahora, pues no tiene comparación posible, ¿no? Porque desde luego es verdad que el mercado podría bajar un 5 o 6%, que eso se puede considerar hasta normal después de un proceso de crecimiento y de recuperación, pero lo que no hemos visto ahora es un cambio totalmente radical, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es una consecuencia de la crisis sanitaria. Evidentemente es muy diferente a la crisis financiera. La crisis financiera fue una crisis que se produjo en el año 2008 y que fue poco a poco afectando al sector hasta que tocamos fondo en el año 2012, mientras que esta crisis que se produce en el año 2020 es una crisis que se produce en apenas 5 meses, 6 meses, y que hace que el mercado primero se pare, porque lógicamente con la declaración del primer estado de alarma se paraliza toda la actividad, y luego, bueno, pues hemos visto las consecuencias de los altibajos, ¿no? Se empezaba con la ilusión de que se iba a recuperar el mercado, luego pasaba lo que pasaba en Alemania y en Inglaterra, que cerraban la emisión de turistas, que es una parte fundamental de nuestra economía por la actividad turística, y así sucesivamente hasta que hemos empezado el año con la misma dinámica. Bueno, vamos a ver, yo pienso que a diferencia de la crisis financiera, esta crisis tiene la ventaja, si se puede decir así, que es una crisis puntual y que bueno, una vez que se supere la crisis sanitaria, pues hay esperanzas de que esto se recupere. Y si se aplica la vacuna, la esperanza que tiene el sector es que si bien pensamos que el primer semestre del año va a ser un primer semestre realmente complicado y duro, tenemos la esperanza de que a partir de mitad de año, más o menos cuando ya la vacuna tenga cierta generalización en lo que es su implementación en la población, pues esperamos que eso se refleje también en la economía y que bueno, el sector del automóvil, como otros muchos sectores, pues empecemos a ver algo de luz en este túnel, ¿no? Lo escuchábamos en ese vídeo que hacían nuestros compañeros también de los servicios informativos, decir que no solamente afecta al mercado de turismos, ¿no? Incluso esos coches de alquiler que evidentemente dependen de que entren turistas a las islas. Bueno, yo creo que el impacto que ha tenido en el sector del rentacar, lo que conocemos en Canarias como el sector del rentacar, porque aquí el coche alquiler prácticamente se dedica casi en su totalidad al sector turístico, pues es evidente. Es decir, ya lo decía antes, tenemos que tener en cuenta que el alquiler de vehículos, la venta para coches de alquiler, representan entre el 25, varía según los años, pero puede representar entre el 25 y el 30% de nuestras ventas anuales. Con lo que nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene el sector turístico para el sector del automóvil. Y este año 2021, este primer enero de 2021, este primer mes del año,
se ha conseguido algo histórico, que es que no se ha matriculado ni un solo coche para la actividad turística, ni siquiera en la pandemia, porque cuando estaba la pandemia habían contratos que se tenían que cumplir y todavía se matriculaba algún coche para la actividad turística, ¿no? por los efectos de los contratos arrastrados, ¿no? Pero es que este enero no se ha matriculado ni un solo coche para la actividad del rentacar. Cuando estamos hablando de que significa el 30%, es decir, de cada 100 coches que se matriculan, 30 van destinados a esta actividad, pues nos podemos imaginar el impacto que tiene. Y esto es un reflejo, evidentemente, de la importancia que tiene el sector turístico en nuestra comunidad. 30% de la actividad, 40% del empleo, y bueno, eso tiene un reflejo muy directamente en el sector del automóvil, por lo que acabo de decir, por la dependencia del rentacar, pero también, evidentemente, tiene un efecto por el empleo que genera y por la actividad que genera en otras muchas empresas, en las ventas a empresas que hacemos o incluso a particulares. Por tanto, yo creo que desgraciadamente es un mal dato, pero es la realidad en la que nos encontramos, y por eso tenemos la esperanza de que las cosas, una vez que se mejore la situación económica, que mejore la situación sanitaria, pues esa parte de la actividad se recupera. Es lo que esperamos que ocurra en general, pero esperamos que también el sector turístico, que es un sector básico para Canarias, pues se recupere. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también que en el resto de España lo que significa el turismo no llega al 10% de media, es decir, que claro, el impacto que tiene en la economía no es el mismo impacto que tiene aquí, tanto en el propio sector turístico como en las actividades dependientes del turismo, como es en nuestro caso con el rentacar. ¿Han pedido ustedes por esa situación que están padeciendo, reducir el IGIT que se aplica a los automóviles al gobierno, o por lo menos lo van a solicitar? ¿Tienen previsto alguna fecha? ¿Ha habido algún contacto ya con el Ejecutivo? Bueno, efectivamente, es que además de lo negativo que estoy comentando, es que encima este año, por una normativa europea que ha afectado al denominado impuesto de matriculación, que es el nombre popular con que se le conoce, ese impuesto se ha incrementado este año, es decir, que encima de que tenemos problemas, se nos suman problemas fiscales, ¿no? Entonces, ese impuesto que se ha modificado va a suponer un incremento de precios entre 600 y 900 euros en cada coche, ¿no? Entonces, el sector, ante esta situación y lo que estoy comentando, pues ha dicho, oiga, es necesario que se adopten medidas. Si alguien tiene que tirar del carro en estos momentos es la administración, porque tiene la fuerza tractora en un momento en que las empresas estamos retrocediendo, pues tiene que ser un poco el que tome la iniciativa la administración. Entonces, la fórmula que pensamos, tuvimos una reunión de junta directiva, la fórmula que pensamos que podría ser una alternativa es, ya no para bajar precios, sino simplemente para mantener los precios que teníamos en el año 2020, es conseguir una reducción que pensamos que puede ser incluso temporal, pero en vista de la situación en la que estamos viviendo, del impuesto general indirecto canario, del IGIC, en 2 o 3 puntos, para que esa situación se equipare y que las empresas canarias, que estamos en peor situación que el resto de España, pero tenemos la fortuna de que tenemos un impuesto que se puede aplicar exclusivamente en la comunidad autónoma y que depende del gobierno autónomo, oiga, pues mire, échenos una mano para intentar equilibrar la situación. Es verdad que todavía no hemos tenido ningún contacto, estamos preparando los informes para podernos sentar con las diferentes consejerías implicadas, pero es un planteamiento que vamos a hacer y bueno, sabemos las dificultades que existen, sabemos que el gobierno es muchas veces reacio, ya el sector turístico ha planteado también algo parecido y nosotros, bueno, pues estamos en esa dinámica y es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Esperemos que tengamos la comprensión, vuelvo a repetir que es complicado, pero desde luego el sector tiene que intentar en la medida de lo posible desarrollar políticas que tengan como objetivo salvar las empresas, porque de esa manera salvamos actividad, el sector del automóvil es un sector tractor y al mismo tiempo salvar en la medida de lo posible todo el empleo que podamos y eso es muy importante. El Estado habla de una renovación del parque móvil, sin embargo, ¿no? Un tanto contradictorio con la situación que ocurre, sobre todo porque la gente no compra coches y además comprar coches que son más sostenibles o con energías alternativas tiene un coste, a pesar de que hay una serie de ayudas que parece que no incentivan ahora mismo al comprador, porque por la situación sanitaria y económica que estamos viviendo, ¿no? Ni con esas alternativas ni con esos incentivos hay compra de vehículos. Sí, yo creo que se aplicó el año pasado el plan Renove y el plan MOVES. El plan MOVES, creo que en Canarias hemos pedido datos a la administración para que nos informe cómo se aplicó. Parece que todos los fondos se aplicaron, pero en el caso del Renove no funcionó, pero no funcionó por diferentes circunstancias, porque las ayudas eran muy pequeñas. Si te dan 400 euros por un coche, pues, pero te va a ser más rentable venderlo de segunda mano que tener la ayuda del Estado, ¿no? Bueno, había una serie de efectos, sí, pero sí que pensamos que se está haciendo un enorme esfuerzo, es verdad, para intentar motivar a los ciudadanos a que vayan
vayan hacia el coche alternativo. Y en este sentido el esfuerzo lo está haciendo tanto la Administración como las propias empresas, que cada vez ofertan mayor número de productos de este tipo, ¿no? Es verdad que los precios todavía no son los mismos precios que tienen los coches térmicos tradicionales, y estamos en una pescadilla que se come la cola con el tema de la famosa recarga, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de tiempo, que el camino está trazado, que hay una nueva movilidad a la que tenemos que adaptarnos todos, que nos tenemos que ir adaptando, y este es un camino sin retorno. Pero también es verdad que es la realidad que vemos en las empresas, en el mercado, que a pesar de todo ese esfuerzo que está haciendo por parte de la Administración, por parte de las administraciones locales, en todos los sentidos, por parte de las empresas sacando cada vez más productos, incluso con el tiempo, al ofrecer mayor producto estandarizado, bajar los precios, a pesar de eso, la venta, por ejemplo, de coches eléctricos no alcanza ni el 1,5% de nuestras ventas. Es decir, que la gente sigue optando por diferentes motivos. Yo creo que el tema de la recarga es muy importante, pero bueno, por diferentes motivos no conseguimos que exista una penetración importante todavía del coche alternativo. Pero digo, vuelvo a repetir que la industria está por esa labor. Estamos, como digo, vamos a afrontar en los próximos años unos cambios muy importantes en lo que es la movilidad, y el coche eléctrico y el coche alternativo van a ser sí o sí el futuro, ya sea el coche eléctrico o puede que sea el hidrógeno, la pila de combustible, pero creo que el camino es ese y no hay marcha atrás. Pues Rafael Pombriego, presidente de Fredica, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte, ojalá la situación mejore lo antes posible. Ojalá sea así, muchísimas gracias. Buenos días.